Erdogan pronunció una sola frase y el mapa del Medio Oriente cambió de temperatura de golpe. Así como entramos en Libia y en Karabaj, podemos entrar en Israel. No hay razón para no hacerlo. Requerirá fuerza y unidad. No fue una metáfora cuidadosamente construida para la prensa internacional, ni un ejercicio de retórica diseñado para ser olvidado al día siguiente. Fue una advertencia directa, con dos precedentes militares concretos citados como respaldo de capacidad real y con un nombre propio clavado como objetivo político. Netanyahu, al que Erdogan describió sin matices como el rostro del odio que empuja deliberadamente a la región hacia el abismo. Quédate porque lo que acaba de pronunciar Turquía no es el ruido diplomático de rutina que se disipa en 48 horas. Es el ingreso de un tercer actor con ejército real, membresía en la OTAN y voluntad declarada a un conflicto que ya tenía demasiados frentes abiertos. Y las implicaciones concretas de esa entrada se sienten ya en cada capital del mundo que tiene algo que perder o ganar con lo que ocurra en los próximos días críticos de este conflicto. Para entender por qué la frase de Erdogan tiene un peso cualitativamente diferente a la retórica habitual de los líderes regionales, hay que entender con precisión los precedentes concretos que él mismo eligió invocar como respaldo. Cuando Turquía entró en Libia en 2019 y 2020, cambió el resultado de una guerra civil que parecía inclinarse hacia otro lado. Desplegó fuerzas regulares, sistemas de drones Bayraktar, asesores militares y contratistas privados, y transformó la correlación de fuerzas en el terreno en cuestión de semanas, de una manera que los actores internacionales que apostaban al resultado contrario no pudieron revertir. Cuando intervino en el conflicto de Nagorno-Karabaj, el apoyo tecnológico y militar turco a Azerbaiyán fue determinante para el resultado final. Erdogan no está eligiendo esos nombres al azar. Está señalando dos ocasiones en las que Turquía demostró capacidad y voluntad de proyectar poder militar más allá de sus fronteras y cambiar el resultado de un conflicto que parecía decidido. Ese es el mensaje implícito que descansa debajo de la amenaza explícita y que ningún analista serio puede desestimar solo porque el tono suene exagerado. No somos un actor que solo habla cuando la situación lo demanda. El contexto específico que empuja a Erdogan a este nivel de retórica en este momento y no en otro tiene nombre concreto y cifra documentada. En una sola jornada de ataques israelíes sobre Líbano, la defensa civil libanesa reportó 254 muertos y más de 1.100 heridos. Ese fue el día más letal desde que el frente libanés se encendió. Beirut vio columnas de humo elevarse sobre barrios residenciales, mientras los comunicados oficiales hablaban de objetivos militares. Ese contraste permanente entre el lenguaje oficial de la precisión quirúrgica y las imágenes de barrios enteros destruidos con desplazamientos masivos de población civil es exactamente el combustible que alimenta la furia regional y que le da a Erdogan la audiencia necesaria para pronunciar lo que pronunció sin que suene excesivo ni fuera de lugar en su región política. Y aquí es donde el conflicto se vuelve una ecuación con demasiadas variables simultáneas que ningún actor puede controlar de manera aislada. Irán puso el alto al fuego en Líbano como condición fundamental para las negociaciones en Islamabad, no como un punto secundario de la agenda, ni como un gesto de buena voluntad, como una exigencia sin la cual el diálogo, según el portavoz iraní, se convierte en una foto sin efecto real. La lógica es directa. No se puede negociar la paz en una sala mientras el aliado recibe bombardeos en la sala de al lado. Israel y Estados Unidos sostuvieron que el frente libanés no estaba incluido en la tregua acordada con Irán. Para Teherán esa separación es inaceptable. Convierte el alto el fuego en un truco semántico. Paz para unos, castigo para los aliados. Y mientras esa discrepancia fundamental no se resuelve de manera explícita y verificable, las negociaciones en Islamabad avanzan sobre arenas movedizas, donde cualquier acuerdo puede hundirse en cuestión de horas ante una sola imagen que llegue desde el sur del Líbano. Trump confirmó que Washington había aceptado dos condiciones para abrir la fase técnica de las negociaciones: un alto al fuego tangible que incluyera el frente libanés y la liberación de fondos iraníes congelados. Pero en el terreno, sin coordinación visible con los compromisos declarados en la mesa de negociación, los ataques sobre el sur del Líbano continuaron.
Hezbollah difundió imágenes de un ataque con drones contra una casa en Al-Bayada, donde afirmó había soldados israelíes apostados, como señal de que la tregua declarada no tiene efecto real en sus operaciones mientras los bombardeos continúen. La tregua que se negocia laboriosamente en Islamabad y la guerra que se libra con plena intensidad en el sur del Líbano existen como si pertenecieran a realidades paralelas que no se comunican entre sí y que ninguna de las partes ha logrado conectar en un solo marco coherente. Y esa desconexión entre la diplomacia declarada y la violencia operativa en el terreno es exactamente lo que hace que cada avance en la mesa de negociación se desmorone antes de consolidarse. Nadie en ninguna cancillería puede ignorar lo que significa que Turquía, miembro activo de la OTAN desde 1952 con décadas de integración en la estructura de mando atlántica, esté invocando públicamente la posibilidad de una operación terrestre contra Israel. No es un actor periférico con aspiraciones regionales. Es la segunda fuerza militar de la Alianza Atlántica en términos de efectivos. Tiene el segundo ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos, con aproximadamente 355,000 soldados activos. Tiene sistemas de drones que probaron su efectividad en múltiples conflictos reales y tiene una relación con Israel que ha ido deteriorándose de manera sostenida durante más de una década, desde el incidente de la flotilla Mavi Marmara en 2010 hasta las expulsiones diplomáticas mutuas de años recientes. La fricción entre Ankara y Jerusalén no es nueva. Lo nuevo es el nivel de temperatura al que Erdogan decidió llevar su retórica en este momento específico. Israel respondió con desprecio abierto y ataques políticos directos contra Erdogan personalmente, buscando desacreditar la amenaza reduciéndola a retórica electoral fabricada para consumo doméstico turco. Esa respuesta tiene una lógica comprensible. Reconocer la amenaza turca como seria elevaría su peso diplomático y crearía presión adicional sobre Washington para gestionar a un aliado que está amenazando a otro aliado. Pero el hecho de que Israel descarte la amenaza con palabras no cambia lo que la amenaza representa en los cálculos de cada cancillería y cada cuartel de la región. Cuando un Estado miembro de la OTAN con capacidad militar real dice públicamente que puede entrar en territorio de otro Estado, el ruido no queda en la frontera. Sacude tableros que estaban tratando de mantenerse estables. La amenaza de Erdogan opera en más de un plano al mismo tiempo. Y esa superposición de audiencias es parte de lo que la hace políticamente efectiva, más allá de si llega o no a ejecutarse. Hablar de fuerza, de unidad y de defender a Palestina es construir un liderazgo simbólico dentro del mundo islámico en un momento en que la narrativa de impunidad israelí tiene tracción en toda la región. Turquía se posiciona activamente como el actor regional que pone el límite que otros gobiernos con más compromisos con Occidente no se atreven a poner en voz alta. Eso tiene un valor político interno enorme para un gobierno que necesita movilizar consenso en condiciones económicas difíciles. Hay una dimensión de esta historia que los análisis de superficie omiten con frecuencia y que es fundamental para entender por qué la amenaza turca complica el tablero de manera tan específica. Turquía no solo tiene capacidad militar real, tiene una posición geográfica que le otorga una influencia sobre el Mediterráneo oriental que ningún otro actor de la región puede replicar. Controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, los únicos accesos marítimos entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Tiene bases aéreas en el sureste del país a distancias operativas relevantes del teatro libanés e israelí. Y tiene una flota de drones Bayraktar TB2 y Akinci que demostró en Libia, en Karabaj y en el norte de Siria que puede cambiar el equilibrio de una guerra sin necesitar superioridad aérea convencional. Cuando Erdogan invoca esos precedentes, está poniendo sobre la mesa no solo retórica política, sino un inventario de capacidades concretas que cualquier planificador militar tiene que tomar en serio, independientemente de su opinión sobre las intenciones reales del presidente turco. La posición de Turquía dentro de la OTAN añade una capa de complejidad que ninguna de las otras partes del conflicto puede ignorar con facilidad. Si Turquía tomara algún tipo de acción militar unilateral contra Israel, estaría poniendo a la Alianza Atlántica en una posición sin precedente. Dos de sus miembros en conflicto directo o en estado de tensión armada. Washington tendría que gestionar simultáneamente sus compromisos de seguridad con Israel,
su relación de alianza con Turquía y la coherencia interna de una OTAN que ya enfrenta suficientes presiones desde el flanco oriental con la guerra en Ucrania. No hay un protocolo claro ni un precedente histórico para ese escenario porque la OTAN nunca ha tenido que gestionar una tensión armada entre dos de sus propios miembros en sus más de 7 décadas de existencia. Eso no significa que el escenario vaya necesariamente a materializarse. Significa que la sola posibilidad de que ocurra genera un tipo específico de parálisis diplomática que Erdogan usa conscientemente como palanca de presión máxima sobre Washington. Pero esa misma lógica crea un riesgo estructural que Erdogan conoce bien. Cuando el liderazgo se construye sobre promesas de acción concreta, cada vez que esa acción no materializa, el costo político interno sube un peldaño. Y eso puede crear incentivos para escalar la retórica o para tomar medidas que demuestren que las palabras no eran huecas. Y el nudo central al que vuelve inevitablemente todo este tablero, por más actores que se agreguen y por más frentes que se abran, es siempre el mismo: el alto al fuego en el sur del Líbano. Irán lo convirtió en condición de negociación. Turquía lo elevó a advertencia militar. Varios aliados occidentales reclamaron que cualquier tregua con Irán incluya a Líbano porque entienden que sin eso el acuerdo no tiene suficiente peso para sostenerse. La razón no es humanitaria ni altruista, sino puramente estratégica y de interés propio. Si Israel sigue bombardeando después de la tregua con Irán, esa tregua pierde toda credibilidad operativa. Irán tiene base para abandonar la mesa. El estrecho de Hormuz vuelve a estar en riesgo, y el 20% del crudo y el gas natural licuado que transita por ese paso vuelve a ser una variable de incertidumbre global que los mercados ya están descontando en cada sesión de trading. El ciclo que se ha instalado con fuerza propia en este conflicto es brutal en su lógica interna y prácticamente autosostenido. Presión militar israelí sobre Líbano. Respuesta de Hezbollah. Muerte de civiles. Furia regional que sube la temperatura. Condiciones iraníes que se endurecen. Amenazas turcas que añaden un actor más al tablero. Y en el centro de todo, negociaciones en Islamabad que intentan construir un acuerdo sobre un terreno que tiembla debajo de cada sesión de trabajo. Israel, al seguir atacando, empuja a todos hacia el borde al mismo tiempo. La pregunta que nadie está respondiendo todavía con claridad, ni en Washington, ni en Teherán, ni en Ankara, ni en Jerusalén, es quién cederá primero y qué quedará en pie del proceso diplomático para cuando eso finalmente ocurra. Porque en una cadena de actores donde cada uno espera que el otro mueva primero, el tiempo no trabaja para nadie. Y el Líbano, atrapado físicamente en el centro geográfico y político de todo este tablero, sigue pagando cada hora adicional de espera con una cuenta humana que ningún acuerdo posterior, por bien redactado que esté, podrá reembolsar por completo.